Vamos a continuar con el tema del uso de multímetros. A continuación vamos a ver las características físicas que los instrumentos, hablando estrictamente de multímetros, poseen. La mayoría de los multímetros estarán conformados por un dial, que es donde nosotros hacemos la selección de las funciones. ¿De acuerdo? Casi todos los multímetros cuentan con un dial. En este caso es el dial que les mostré. Aquí es este. En este pequeñín vemos este dial. Aquí tenemos uno más. Y habrá algunos que no cuentan con dial, sino que son totalmente digitales, como lo es nuestro osciloscopio. Este que nosotros tenemos y usamos y hemos sacado muchas veces en los videos. Para hacer la selección, todo se realiza por medio de botones. No hay un dial presente en el instrumento para poder hacer el cambio de funciones. Y otro más que tenemos por aquí tampoco tiene dial, nada más tiene tres botones. Por lo compacto y las características que ofrece este instrumento, fue equipado tan solo con 3 botones para hacerlo más económico. El día de ayer, o en el episodio anterior, hablamos sobre los laboratorios que evalúan la calidad de estos instrumentos. Quedamos que todos los instrumentos que cuentan con validez ante un laboratorio de certificación poseen en la parte trasera, generalmente debajo de la protección de plástico, los sellos del laboratorio, que da el visto bueno de que estos aparatos cumplen en medidas de seguridad tanto para el usuario como para la instalación eléctrica o el equipo que estamos haciendo medición. Algunos aparatos no cuentan con estos sellos. Sin embargo, y qué bueno que hicimos el video anterior, porque hay aparatos como este, que vemos esta CE. Yo hubiese asegurado que este CE es de la conformidad europea, pero un colega en los comentarios nos dejó claro que esto es un truco de mercadotecnia por parte del continente asiático, en especial del país de China. Estas letras realmente lo que significan es Chinese Exportation, no significa que es de conformidad europea. Entonces es un artilugio que usan los chinos para vender estos aparatos que no cumplen con las características mínimas de seguridad para el usuario. Este instrumento es un CAD 1, no puede ser usado para hacer trabajos con electrónica de potencia y mucho menos. No lo recomendaría para instalaciones eléctricas comerciales, incluso domésticas tampoco lo recomendaría, y mucho menos para subestaciones eléctricas compactas. Me refiero al tablero de distribución, donde generalmente tenemos protecciones de 500, 400 amperes y contenciones de salida de 480, 560. No recomendaría el uso de estos aparatos definitivamente. Y esto viene a colación de otro comentario que dicen que da igual este instrumento que cualquiera de estos 3 que están aquí abajo. 2. Que se puede trabajar con ambos. Sí, pero cada aparato está diseñado para trabajar en cierto ámbito.
Yo no puedo trabajar electrónica de potencia, como ya dije, con este multímetro, ni en subestaciones eléctricas, sobre todo en tableros generales de distribución. Con este sí. Con este puedo trabajar electrónica incluso para categoría 1 y es viable, funciona perfecto. Es por eso que estos instrumentos son, en lo particular, y esa es una opinión personal, mucho mejor que cualquiera de estos más económicos. En tanto a seguridad, yo no me atrevería a utilizar estos aparatos. Pero vuelvo a repetir, hay criterios y se respetan donde nos dicen que se trabaja bien con cualquiera de los dos. Yo les paso este dato para que tengan cuidado con estos equipos al momento de haciendo sus reparaciones o sus revisiones o mediciones de tensión o corriente. Habiendo dicho eso, vamos a dar una inspección general del instrumento. Ya mencionamos el dial. El dial nos va a servir para hacer selección en cualquiera de las funciones disponibles sobre este instrumento. La idea aquí es que cualquier instrumento que ustedes tengan en mesa de trabajo, así sea la primera vez que lo ven, con simplemente ver estos caracteres, estos iconos, estos símbolos, ustedes sepan de antemano qué es lo que quiere decir. Si ustedes no están familiarizados con los instrumentos, es conveniente que se aprendan los diferentes símbolos que ellos, todos ellos traen, básicamente. Vamos a checar las escalas de este instrumento, y lo primero que debe resaltar a la vista son los colores. Pongan mucha atención en los colores alrededor del dial. Tenemos rojo, blanco, verde, rojo, verde y blanco. Aquí el fabricante no utilizó más colores más que los mostrados. ¿Por qué digo que pongan mucha atención? Porque son las regiones que abarca una misma escala. Esto quiere decir que toda esta franja blanca desde los 600 hasta los 200 milis corresponde a una sección en particular, y esa es voltios de corriente continua. Este símbolo es o significa corriente continua. También lo pueden encontrar como BCD o BCC o BDD. Ustedes, al seleccionar la escala aquí en 600, están anticipando al multímetro que lo que van a medir es una lectura de corriente continua con una escala máxima de 600 voltios. Allí 200, allí 20, allí 2 y allí 200 milivoltios máximo. Y así sucesivamente con todas las escalas. Ahora en color verde tenemos desde 2 megas hasta 200 ohms. Esta sección son ohms. 2 megas, 200 kilos máximo, 20 kilos máximo, 2 kilos máximo y 200 ohm. Después tenemos una región marcada en color rojo y hace mención a un solo dispositivo, el semiconductor o diodo. Al colocar la escala ahí, solamente podremos medir diodo. Después viene una muy interesante, una sección verde. Toda esta región corresponde a el parámetro de medición de corriente, más bien la lectura de amperes o el amperímetro para corriente continua, corriente directa. Esto quiere decir que podemos medir desde 10 amperes
corriente continua, 200 miliamperes de corriente continua, 20 miliamperes de corriente continua, 2 miliamperes de corriente continua, 200 microamperes máximo de corriente continua, 20 microamperes máximo de corriente continua. Posterior tenemos otra escala que solamente tiene dos posiciones, 600 y 200, que voltios de corriente alterna. Este símbolo de seno, o más bien esta pequeña onda seno, nos indica que aquí vamos a medir corriente alterna y solamente tenemos dos escalas, como máximo 200 y como máximo 600. La siguiente escala es apagado. Cada que ustedes vean el dial, vean los colores que lo forman y vean también si alguna de las funciones tiene una segunda función. Ya se los mostraré. Este multímetro tiene una tecla All o para congelar la pantalla. Toda lectura que ustedes midan, al oprimir Hold, la lectura se congelará. Esto para que ustedes puedan retirar las puntas del multímetro y esta lectura tenerla fija en pantalla y usarla, verla, recordarla o mostrar a un colega que no está observando en el momento que estamos haciendo la medición. Es simplemente para congelar la pantalla de lo que se esté midiendo, ya sea voltios, resistencia, semiconductor, amperes, voltaje. ¿De acuerdo? Ahora, los jacks, los plugs o las conexiones de banana. Todos los multímetros tienen una conexión igual, una conexión común. Es marcado precisamente como COM. Siempre en cualquier multímetro, digamos este, aquí dice COM, digamos este, aquí dice COM, digamos este, aquí dice COM, y además, bueno, es de color negro. Aquí no lo ponen de color negro, aquí dice COM, color negro. Y este, COM, que es el terminal COM, Common o común. Allí siempre vamos a colocar nuestra punta de multímetro color negro. La punta negra siempre irá en la terminal COM. Por favor, esto se los encargo mucho. No se les olvide. La única punta, como en el ajedrez, la única que tiene el derecho de pasar de una posición a otra es la roja. ¿De acuerdo? Como si este fuera la reina. Puede ocupar cualquier posición. Obviamente, posición que previamente ya hemos analizado y que es la que vamos a utilizar para dicha medición que vayamos a realizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a seleccionar en cuál de los jacks irá mi punta roja? Eso depende de lo que yo quiera realizar. Todas las mediciones que se realizan en forma paralela tienen un punto de conexión común, no COM, un punto de conexión estándar, mejor dicho, que es este. La resistencia, el voltaje, se mide y para este caso en particular los miliamperes están seccionados para trabajar en esta terminal, lo que se va a trabajar de forma paralela o lo que se va a medir de forma paralela. Aquí va a ir la terminal roja si lo que queremos medir es voltios, resistencia y miliamperes para este multímetro, ojo, puede cambiar para otro. Si nosotros vamos a medir una escala superior, si nos vamos a la escala de amperes de corriente continua, estamos hablando una escala superior de 200 miliamperes, debemos de poner la punta en 10A y la medición se realiza en serie, paralelo
serie, paralelo, serie. Todas las mediciones en serie son para la medición de corrientes, para la medición de amperes. Salvo en este caso particular, este multímetro, para medir miliamperes, se hace en la misma punta donde vamos a medir voltios y resistencia. Incluso aquí nos dice, la leyenda, dice máximo 600 voltios, ya sea de corriente continua o de corriente alterna. Aquí nos hace un símbolo, es un fusible, que está protegido por 250 miliamperes a 250 voltios. Esa es la ampacidad del fusible que protege el multímetro en esta punta. En esta punta, sin embargo, es de 10 amperes a 250 voltios. Es un fusible mayor. Es la protección para esta terminal. Espero no los esté yo confundiendo. Esto lo vamos a ir aclarando poco a poco con base a demás instrumentos. Ya vimos este chiquitín. Ahora vamos a ver a este señor. Aquí tenemos nuevamente separado en escalas, en grupos, como los pueden ver, cercados o remarcados o encerrados con una línea. Este multímetro tiene la facilidad de leer voltios de corriente continua 1000 hasta los 200 milivoltios según. Tiene la capacidad de medir resistencia desde los 2000 kilos, mejor dicho, 2000 kilos. Estamos hablando de 2 millones de ohms, es decir, 2 mega ohm. 200 kilos, 20 kilos, 200 ohm. Y aquí nuevamente, 2000 ohm, 200 ohm. Tiene la capacidad de medir semiconductores, en este caso aquí el dibujito del diodo, siempre lo vamos a encontrar en los instrumentos que tienen la capacidad de medir semiconductores, ya les enseñaré. Y este tiene una cuestión muy coqueta, el HFE. El HFE es una opción que tienen algunos multímetros para medir el patillaje de los transistores NPN o PNP. Esta opción o esta función o esta configuración, honestamente yo no la utilizo, nunca la utilicé, jamás la usé. Pero pues bueno, voy a tratar de investigar cómo trabaja y se los muestro. De este lado tenemos amperes de corriente continua en toda esta sección, desde los 10 amperes hasta los 200 microamperes. Puede medir voltaje de corriente alterna desde los 750 hasta los 200 voltios como máximo. Ojo, todas las escalas son tope máximo. Es decir, que si vamos a medir 220 voltios de corriente alterna, evidentemente no voy a colocar el dial en 200 porque esto sobrepasa. Tendré que ponerlo en 750. Oye, pero no sé si son 220 o 120 voltios. Si se desconoce el voltaje que vamos a medir, siempre vamos a colocar el dial en la posición más alta. Sea voltaje de corriente alterna, sea voltaje de corriente continua o sean amperes. Siempre en la lectura o en la escala más alta, por seguridad. Si voy a medir, por ejemplo, corriente y mi aparato no sé si va a consumir 20 miliamperes o 20 amperes o 5 amperes, supongamos que mida o que consuma 5 amperes y yo lo coloco en 20 miliamperes y uso la punta designada para esos 20 miliamperes, el fusible, si es que hay protección fusible, se va a dañar o se va a dañar el instrumento. Por eso es conveniente usar la escala más alta. ¿Hecho? Entonces, hay que usar siempre la escala mayor, sea en corriente, voltaje de corriente alterna o bien voltaje de corriente continua, si es que se desconoce la fuente. Si vamos a medir una batería de coche, evidentemente con que lo pongamos en 20 voltios es más que suficiente, nos podrá dar de aquí los 12, 13 o 14 voltios de la batería. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver este.
Aquí nos dice más fácil las escalas, los grupos, pero este multímetro ya trae algo adicional. Trae 3 botones, uno que dice Zero, Select, y obviamente esto no es botón, es la selección de apagado. Con este multímetro podemos medir amperes de corriente continua o de corriente alterna. La onda seno que ustedes ven aquí, más la línea, hace alusión de que aquí en esta sección es para ambos voltajes, corriente alterna como corriente continua. Aquí podemos medir voltaje de corriente alterna como voltaje de corriente continua. Aquí ya viene algo bien interesante. Este multímetro tiene la capacidad no solo de medir un semiconductor, como lo tienen estos dos en estas funciones, semiconductor aquí y un semiconductor aquí, sino que en esa misma sección puede medir semiconductor, resistencia, capacitor y la alarma de continuidad. Bueno, cada escala medirán. Sí, tiene la función para leer tanto amperes de corriente alterna como corriente continua, pero como le digo al multímetro que cambie entre alterna o continua. Aquí hay un botoncito amarillo. Ahorita no tiene baterías. Le voy a poner baterías para que lo usemos. Pero con el botoncito amarillo ustedes hacen el cambio de entre amperes de corriente alterna o amperes de corriente continua, incluso la escala. Ya veremos cuando encienda, si es posible. Y con esa misma función, estando en esta selección, podemos pasar con cualquiera de los 4. Diodo, capacitor, la sirena o alarma o chicharra de continuidad y la resistencia. Con ese multímetro también podemos medir microamperes de corriente continua como de corriente alterna. Y esta función es nueva. Yo no la conocía, que lo tuvieran los instrumentos sencillos. Por ejemplo, este amperímetro de gancho que tuviera la opción de medir potencia, watts. Esta es la marca Testo 770-3, es muy buena, por lo que he sabido en comentarios. Estas funciones que venían aquí ya les mostraré en cada uno. Estoy encerrando en un solo video cómo están estructurados físicamente. Ya veremos en los siguientes videos cómo opera cada uno y en qué función podemos colocarlo para hacer diversas mediciones o las mediciones que tengamos la necesidad de hacer. Vamos con este. Este tiene todas estas funciones y hay opciones que tienen doble función. Voltios de corriente alterna podemos medir decibelios, al igual que en milivoltios de corriente alterna podemos medir decibelios. Voltios de corriente continua puede ser AC o DC. Milivoltios de corriente continua también lo podemos cambiar de AC y DC. Y en esta escala podemos medir la resistencia, la conductividad y la continuidad. En esta función podemos medir capacitor y diodo. En esta función la temperatura ya sea en Fahrenheit o Celsius, centígrados. Y en esta función miliamperes o amperes de corriente alterna. En esta opción microamperes de corriente alterna. En esta opción miliamperes o amperes de corriente continua con la opción AC más DC. Es decir, en automático puede ser AC o DC. O microamperes de corriente continua, AC o DC. Y de este lado hay una opción adicional que se llama View Mem, que es la memoria que podemos almacenar de lecturas de este multímetro. Ese tiene más funciones, ya les explicaré en adelante cuáles son. También vemos sus puntas nuevamente para medir las funciones que tengan que ver como resistencia, voltajes de aquí hasta acá, resistencias, capacitor, diodo, incluso la temperatura, excepto los amperes. Todas estas lecturas se van a asociar a la punta marcada como con estos iconos. Ahí están, miren, fácil. Vas a medir resistencia, diodo o voltaje aquí.
la punta común aquí, y ya tenemos las dos puntas. Y estas dos son para medir corriente. Paralelo, series, paralelo, series. Aquí no está como este verdecito que para medir miliamperes usa la misma punta donde metemos voltios o resistencia. No, en este ya viene separada para medir los miliamperes o microamperes en una punta adicional con una protección de 400 miliamperes máximo, y en la función de amperes hasta 10 amperes máximo. Ya les mostraré cómo trabajar con esto, ¿de acuerdo? Pues bueno, este tiene más funciones. De hecho es uno de los que tienen más funciones aquí en mi mesa de trabajo. Lo uso aquí, es de uso diario. No tiene más funciones que aquel, pero con las que tiene, para mí son más que suficientes. Ya les mostraré cómo se operan en diversas escalas. ¿De acuerdo, compañeros? Pues bueno, hasta acá este video. Continuamos en el episodio número 3. Pues bueno, hasta acá los dejo.